Está diciendo que él se hacía todo a todos. Iba por las sinagogas y les hablaba a Grecia, en Atenas, les hablaba del Dios desconocido y de sus filósofos. Iba a aquellos que, como paganos, habían sacrificado carnes a los ídolos y él, pues, aunque podría comer esa carne, pues no la come por amor de los débiles, para no escandalizarles. Se hace débil a los débiles. Y es verdad que nosotros estamos llamados, y más en el mundo contemporáneo, a buscar nuevas formas. No podemos imitar ni siquiera lo que se hacía en el tiempo del Nuevo Testamento de los Hechos. Puede ser que en algunas culturas, sí, en algunas culturas, llamémosle más nómadas, donde van caminando de un sitio a otro y donde la plaza del pueblo es el centro de la actividad. Aquí, observando un poco, te das cuenta que el centro de la actividad es cada casa. Esta mañana veía cómo se juntaba la gente alrededor de este parque por causa de los perros. Salieron como 7 u 8 personas con sus perros y se juntaban ahí por causa de sus perros. Estaban ahí juntos. Quién sabe, a lo mejor vamos a tener que tener perros y salir para poder evangelizar y hablar con la gente. Lo que quiero decir es que el mundo cambia. Y vivimos en sociedades, por ejemplo, en Japón no hay plazas donde va la gente. Casi todo el mundo está comunicándose por WhatsApp o viviendo en sus apartamentos, en sus rascacielos. Y lo que te encuentras como mucho por la gente son gente corriendo de un lado para otro, que van a tomar el metro, que van a trabajo y están afanados, que difícilmente se pararían. Digo esto porque debemos buscar en nuestro tiempo qué es lo que el Señor nos pide para evangelizar. Hemos optado por esta salida, lo cual está bien. Probablemente nos haga más bien a nosotros que a nadie, porque a nosotros nos va a afirmar en nuestra fe, vamos a romper un tabú o un temor y probablemente ese acto de obediencia abra los cielos y el Señor, aunque sea una persona o un niño, reciban algo. Puede que más, no quiero ser pesimista. Pero dice el Señor que Él nos ha enviado, dice en Mateo 10:16, que Él nos ha enviado como ovejas en medio de lobos, por lo que debemos ser astutos como serpientes, o prudentes como serpientes, y sencillos como las palomas. Es curioso esa combinación de estrategias, porque una serpiente es, por así decir, un poquito retorcida, sinuosa, sorprendente. A menudo te ataca por la espalda y sin esperarlo, cuando menos te das cuenta. Son sigilosas y van a cazar a su presa después de haber preparado su golpe para lanzarse en el momento oportuno y que no se les escape. A veces incluso piezas enormes que algunas boas se tragan, hasta un cocodrilo. Pero dice que también seamos sencillos como las palomas. Una paloma, en esas plazas como Plaza Cataluña u otras, te pueden venir hasta encima de tu mano para comer unas miguitas de pan o unas semillas que se venden por ahí también, en los carritos de las pipas. La paloma viene con sencillez, con humildad, se acerca a ti y lo hace de una manera no violenta, de una manera incluso vulnerable, se expone. Yo creo que
Esas palomas están ya acostumbradas y saben que no se les vas a agarrar, pero ¿cuántos niños hay corriendo detrás de las palomas? Y aún esas palomas siguen ahí. ¿Por qué? Porque quieren comer. Ese es su objetivo. Yo creo que como iglesia no debemos perder nuestro objetivo, nuestra visión. Una visión es una convicción que se convierte en una acción. Es una necesidad interior que se manifiesta por una acción, por una estrategia exterior. Y el Señor nos ha dejado con la visión de evangelizar. Ir por todo el mundo y hacer discípulos fueron sus últimas palabras. Todas las empresas y todas las agencias tienen unos objetivos. Un hospital tiene como objetivo sanar a los enfermos, atenderles. Un concesionario de coches tiene como objetivo vender. Yo recuerdo cuando cambiamos el coche, el chico que nos lo vendió tenía toda una serie de, podríamos llamar, cartas bajo su manga y las iba sacando una a una para seducirnos, para convencernos. Pues os doy tanto por el coche viejo. Y como sois vosotros, y antes de final de mes hay una oferta y os doy tanto de rebaja. Y os añado la pintura, y os añado no sé qué, y nos sacamos no sé cuánto. Y si además firmáis esta semana, encima os rebajo tanto más. Probablemente le haya calculado toda esa estrategia, pero iba convenciéndonos hasta el final que firmamos. Vaya que sí firmamos. ¿Por qué? Porque él quería vender. Y luego después nos llamó por teléfono y nos dijo, por favor, os van a hacer una encuesta. La empresa está haciendo una encuesta. Por favor, ponedme bien en vuestra encuesta, porque yo dependo de esto. Mi salario depende de lo que venda. Tendrá un salario fijo, pero hay un plus y muchos vendedores, especialmente los vendedores ambulantes, muchos cobran por lo que venden. Los que van vendiendo por ahí aspiradores o Thermomix o lo que sea, cobran en función de lo que venden. A lo mejor tienen una asignación pequeña para que eso también les motive. El otro día estaba por la calle Reyes Católicos y me sorprendió porque yo lo de Thermomix se lo había visto a Marie-Élise en Francia, que es una buena publicitaria y lo vende a toda la iglesia. No sé si por comisión o no, pero no creo. Había un aula y había un señor, me paré así delante, había un señor dando una exposición, una exhibición. Generalmente había un solo hombre, la mayoría eran mujeres. Le estaba convenciendo de los valores y las virtudes de la Thermomix y les estaba enseñando cómo venderlas. Y una de las técnicas más usadas hoy en día por estos vendedores, conocéis los Tupperware y muchos otros, la han copiado de la iglesia, de las células de discipulado. En Estados Unidos surgieron todos estos grupos, como por ejemplo el grupo Amway, American Way, que vende de todo, sobre todo productos de limpieza. Me acuerdo cuando Miguel Sancho, que estaba con nosotros, dijo, oye, me gustaría hacer en esta iglesia un grupo de Amway. Yo le dije, mira, no confundas. No, pero si eso no va a hacer mal a nadie. No importa. No vamos a mezclar las relaciones de iglesia con las relaciones comerciales. Pero llegan hasta tal punto que en sus convenciones hay himnos, evidentemente glorificando sus productos. Hay testimonios, evidentemente diciendo yo me he hecho rico gracias a esto. Hay arengas para motivar y hasta hay el diezmo, porque son organizaciones piramidales y si tú coges a un grupo, lo que venda cada grupo te da a ti el diezmo, te da a ti el 10%. Y ese mismo grupo, o sea, esas personas pueden conseguir otros tantos
y eso les dan el diezmo a ellos, que te dan el diezmo a ti, etcétera, etcétera. Esa es la organización piramidal. La gente del mundo es astuta y no le importa lo que hacer, en este caso con tal de vender. Pero es verdad que ha habido quienes muy estratégicamente, como los mormones y los testigos de Jehová, y puede ser otros, nos reímos de los testigos de Jehová. Pero el crecimiento y la expansión de los testigos de Jehová es pura matemática. Y por muchas partes, sí, en el mercado, pero por muchas partes en la calle. Yo les vi también delante del teatro principal el otro día, Pero las visitas casa por casa es un cálculo matemático de la probabilidad. Si tú visitas 1000 casas, probablemente 10 personas van a responder y van a aceptar que tú vayas a hacer un estudio bíblico en su casa. Y a raíz de ahí, pues todo lo demás que sigue, ¿no? Porque además ellos ofrecen ir a las casas. Son astutos, no han cambiado en su historia, no han cambiado de sistema. ¿Por qué? Porque les da resultado. Es una cuestión comercial. A veces venden también literatura, pero no siempre. Los mormones es más de lo mismo. Y los mormones tienen un estudio de las probabilidades matemático, que ellos no solo visitan, pero también la cantidad de gente que paras por la calle. Y tienen la obligación, tienen unos esquemas, tienen la obligación de por lo menos ver 100 personas en una semana, contactar con 100 personas en una semana. Y estos jóvenes mormones dedican 2 años obligatoriamente, en vez de hacer el servicio militar, hacen el servicio misionero, y 2 años de sus vidas paran sus estudios y van a hacer este servicio misionero. ¿Qué es esto? Esto es astucia. Esto es inteligencia. Esto es trabajo. Y saben que trabajando van a conseguir resultados. Muchos cristianos también lo han hecho. Leía sobre Moody, un gran hombre de Dios. La biografía de Moody es impresionante, he leído un poco en estos días. Él vio, hace unos 200 años, que muchos jóvenes sin trabajo y muchos chavalitos estaban en la calle. Y nadie se ocupaba de ellos, en Chicago. Y él fue a ellos. Y se le ocurrió, porque en algunos países ahí, ¿sabéis? Bueno, antiguamente no había tanto caramelo como hoy, era algo muy selecto. Pero sí que había terrones de azúcar. En algunos países, en Francia, en Suiza, entonces, el azúcar se echa en terroncitos, te la venden en unas cajitas, en terrones. Y él llevaba, en América también, llevaba terrones de azúcar. De hecho, tuvo un pleito, porque alguien le atacó diciéndole que estaba intentando seducir a los niños con terrones de azúcar o que les iba a afectar sus dientes, sus caries, y tuvo muchos ataques. Le llamaron el loco Moody. Pero él, a través de esos terrones de azúcar, iba y atraía a los niños primero alrededor de él y les hablaba del Señor y hacía juegos con ellos. Luego alquiló un bar cochambroso, lo reformó y empezó a hacer juegos dentro de este bar y empezó también a darles unas meriendas, que eran generalmente niños pobres, y empezó también a hacer juegos y actividades con ellos y estudios bíblicos. Y fue así como surgió el instituto, con el tiempo, claro, el Instituto Bíblico Moody, que todavía hoy existe en Chicago. Ahora son unos edificios enormes, donde grandes hombres de Dios, entre otros, por ejemplo, Spurgeon y otros, han estado, se han formado. Todo surgió de una idea de alguien que sale a la calle con unos jóvenes a darles terrones de azúcar y a traerles para hablarles de Dios. Y la verdad es que no lo tuvo fácil, tuvo muchísimos ataques, muchísimas críticas. ¿Pero qué te crees que hizo Jesús con Zaqueo?
Jesús tuvo la estrategia. Él era importante, le seguía mucha gente. Y él vio a Zaqueo subido en el árbol y alguien le diría quién era y dijo, Zaqueo, baja. Vamos a comer a tu casa. Yo y mi panda. Hala, prepáranos un arroz. Y allí fueron todos. Pero es que Zaqueo ya estaba acostumbrado también a recibir a todos sus amigos, los publicanos, las prostitutas y todos los que se codeaban. Y ahí estaban también. Y a Jesús le criticaron por eso. Y Jesús les dijo a los fariseos, pero ¿quién tiene necesidad de médico? ¿Los sanos o los enfermos? Yo no he venido aquí a por los justos, sino a por los pecadores. Y en esa comida se convirtió Zaqueo y expresó su conversión diciendo, pues a los que he robado les voy a devolver 2 veces más. Y voy a repartir la mitad de mis bienes a los pobres. Y bueno, ahí hubo un cambio, hubo una revolución que impresionó probablemente a mucha gente. Yo recuerdo que cuando yo me convertí en Bélgica, a mí me ganaron por las comidas. Los inmigrantes me invitaban a comer. Yo comía muy mal, solo. Y a veces tenía que pagarlo en los bares españoles. Pero ellos me invitaban a comer. Y es verdad que me ganaron por el estómago. Además las señoras veían mi pantalón roto y me lo cosían. Me pedían que me cambiara y me pusiera otro de los hijos o del marido y me cosían los bajos y así me ganaron. Y yo tenía un montón de prejuicios contra los protestantes y contra esas personas que eran de calidad inferior porque no eran intelectuales como yo. Pero Dios me hizo apearme del caballo del orgullo a través de esos detalles. Fue así como mi corazón fue ganado para el Evangelio. Pablo no escatimaba esfuerzos ni sacrificios. Viajaba día y noche. Incluso él, para no hacerse, por así decir, de criticar por el Evangelio, él no aceptaba dinero, sino que trabajaba él, hacía tiendas y cosía las tiendas que se estropeaban. Y él lo considera un orgullo el no aceptar dinero por el Evangelio. Dice, no, yo quiero tener la libertad de predicar cuando y dónde y cómo quiera. Y es ahí donde surge el texto en realidad está tratando ese tema, los derechos de un apóstol en 1 Corintios 9. No está hablando directamente de evangelización, está hablando de su derecho a predicar el Evangelio sin pedir dinero. Pero él era capaz no solo de hablar en el aerópago de los griegos, sino que iba por las noches, iba a lugares peligrosos, le apedreaban, le metieron en la cárcel en Filipo, le expulsaban. Una vez le tuvieron que descolgar en un cesto de una ciudad, no me acuerdo si era Cesarea o Damasco, no sé exactamente. Pero él se arriesgaba. Y de alguna manera, el Evangelio es eso. Tú tienes que sacarte un poquito tu brillo. Dice el Señor Jesús en Juan 12:24, que si el grano de trigo no muere, no puede llevar fruto, se queda solo. Juan 12:24, muy bien, se queda solo. ¿Queremos quedarnos solos? ¿O queremos mancharnos un poco de tierra? El grano, para que florezca, se tiene que pudrir, se tiene que morir. Hay algo que tiene que perderse en nosotros, tal vez de nuestra dignidad, tal vez de nuestro amor propio. Pero ¿cuál fue la estrategia del Señor? Humillarse. Dice Filipenses 2:8 que Él se humilló. Y se humilló hasta lo sumo. Se hizo hombre y siervo y morir en la cruz con los ladrones. Pero ¿por qué Dios le exaltó? Porque se humilló. Dios recompensa a sus hijos. Dios ve el corazón de aquellos que se esfuerzan por Él. De aquellos que oran y actúan en función de la convicción y de la fe que tienen, que no se la guardan solamente para ellos, sino que saben que su razón de ser es compartir el tesoro que han recibido, decirle a otros pobres donde hay pan, como ellos lo han recibido, el alimento espiritual.
Estos días, hemos pasado unos días en Santander y hablamos un ratito con Chisco y con Begoña y me llamó la atención algo que me dijo. Bueno, me compartió sus luchas porque tiene un grupo pequeño y no sabe si seguir o si unirse con otro grupo y tal. Me hablaba de la dureza de los corazones, de cómo él pues da testimonio y no tiene fruto, cómo él incluso da trabajo a gente y luego resulta que hasta le engañan, en fin. Pero me dijo algo curioso. Dice, bueno, no sé si es hoy, este domingo tenemos bautismos. Voy a bautizar a un chico que evangelicé hace 20 años. Y luego desapareció de mi círculo. Y ahora vino él a mí, desde Qatar, donde está trabajando como ingeniero. Y me dijo, mira, he tenido un encuentro con Dios en Qatar. Y quiero que me bautices tú. Quiero que sepas que aquello que me dijiste hace 20 años no fue en vano. Es un muchacho, no sé la edad que tendrá ahora, 35, 38. Y me llamó mucho la atención. Dice el texto de la Biblia que tú pon tu pan sobre las aguas y bueno, con el tiempo pues lo encontrarás o alguien lo encontrará. Quiere decir, se mantendrá fresco, se mantendrá disponible. Y no sabe lo que puede ser. Para muchos de nosotros no ha sido un acto solo de evangelización, han sido varios y el Señor ha hecho su obra a través del tiempo y de diferentes personas. Como dice Pablo, uno siembra, otro riega, pero es Dios quien da el crecimiento, porque así debe ser. Cuando el sembrador sale a sembrar, él siembra la semilla. No le importa realmente dónde cae. Pero resulta que a pesar de que 3 partes caen en tierra mala, una parte cae en tierra buena. Pero él sale a sembrar y el Señor le explica, siembra la palabra de Dios. Sale a sembrar la palabra de Dios. Y no importa que 3/4 partes aparentemente se pierdan, pero una parte florece. Ayer estaba Gustavo en casa y bueno, a mí parece una montaña rusa, me envuelve, no voy a decir en su activismo, porque todo lo que hace es buenísimo, pero bueno, ya sabéis, el comedor lo ha tenido que parar por falta de economía, tiene una finca que está ahí luchando para sacarla adelante, alguno de vosotros habéis ido, es impresionante lo que tiene allí, un antiguo monasterio o yo qué sé qué, que está rehabilitando, que va bastante avanzado, nos pedía consejos sobre qué hacer, qué no hacer. Pero una de las cosas que empezaba a hablar de sus planes y me decía, y es que yo ya lo veía. Decía, mira, es que en el comedor no solo vamos a dar comidas a los necesitados como hemos hecho hasta ahora, muchos años. Dice, pero vamos a hacer algo más. Por las tardes voy a ir a buscar a los chavales del pueblo, del barrio. Y les voy a hacer venir y les voy a hacer pizzas. Riquísimas pizzas. Les voy a invitar a merendar y les voy a poner una película. Cada sábado les voy a poner una película o por las tardes cuando vea la oportunidad. Incluso ya empieza a hablarme y voy a ir a ver a los ancianos que no comen bien y les voy a llevar comida caliente a sus casas, a los ancianos que no comen bien. Y a los estudiantes, que yo sé que están algunos que no tienen tiempo para hacerse la comida, les voy a preparar una comida en un tupper y se la voy a llevar. A lo mejor a eso les pido algo de dinero por la comida, porque ellos pueden ser que tengan familias que se lo pueden permitir. Pero al mismo tiempo les voy a hablar del Evangelio, les voy a dar un tratado. Bueno, empezó desbordante a contarme ideas. Digo, este tío es una máquina. Y mucha de la gente que tiene la iglesia de Gran Rey viene del comedor. Y algunos de los que van a llevar esta finca han salido de ahí, del comedor, de darles de comer. No podemos quedarnos parados, hermanos. No podemos... El otro día me decía Dani, ahora no vamos a tener muchos jóvenes para esto de
de los domingos por la tarde. Me gustaría convocar a la iglesia y ver si hay personas, padres, que se comprometen, no tanto a quedarse en la salita, que está bien para hablar con otros padres, sino a organizar cosas con los jóvenes y también compartirles historias bíblicas. Me ha hablado de Ana, que tiene experiencia con los exploradores, a través de la naturaleza, hablar de los valores cristianos, ¿no? o deportivos. Y es verdad que tenemos ahí un recurso que todavía los chavales se preguntan, oye, ¿cuándo empezáis? ¿Cuándo empezáis? Me decía Miriam que algunos venían por aquí y preguntaban, ¿no? Oye, ¿cuándo empezáis? Estamos esperando un poquito que se pase el verano. La idea sigue ahí. Pero es verdad que algunos estudiantes van a tener que salir a otras partes, uno de los jóvenes van a irse a otras partes y probablemente quede aquí un vacío en ese sentido. ¿Cómo se va a llenar? ¿Cómo se va a llenar? ¿Estaremos dispuestos a suplir esa necesidad? ¿Vendremos con ideas también? Y sobre todo nuestro tiempo. Dice Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. El que gana personas es sabio. Sabe cómo invertir su vida. Sabe que un día Dios le va a pedir cuentas de los dones que le ha dado, sobre todo del Espíritu Santo. Esta mañana estaba orando por esta predicación y estaba en la ventana de mi habitación, de la oficina, y así mirando como en el vacío. Y Dios me habló a través de los molinos, a través de los molinos. Y el Señor me decía, ¿ves esos molinos? Están hechos para moverse. Para moverse. ¿Ves? Ahora hay viento. Aunque no lo parece, pero hay viento. ¿Lo ves cómo se mueven? Sopla el viento, ellos se mueven. Y casi sin que ellos no sepan, están produciendo luz, están produciendo poder, energía, están generando toda una fuente de riqueza, incluidos para sus dueños. Y el Señor me decía, pues es así con nosotros. Estamos hechos para movernos. Y el viento del Espíritu nos dice cuándo y cómo y cuánto movernos. Y si nosotros somos obedientes, vamos a generar, con nuestra acción, con nuestro movimiento, vamos a generar poder, vamos a generar luz. Aunque muchas veces no nos las damos de revolucionarios, el Evangelio, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es un poder extraordinario. Es la revolución más grande que ha tenido la historia. Puede ser que se han hecho muchas cosas malas en nombre de Dios o en nombre del Evangelio. Las cruzadas y la Inquisición y todo eso. Pero ha habido muchísimas cosas buenas que se han hecho. ¿Cómo te crees que surgen los orfanatos, los hospitales, las universidades? ¿Cómo te crees que surgen los derechos humanos? ¿Cómo te crees que surge la abolición de la esclavitud? ¿Cómo te crees que surge un estilo de vida incluso que llamamos del bienestar? El respeto del trabajador, los derechos de descanso del trabajador y de un salario digno y justo, la igualdad entre hombres y mujeres. Todo eso está generado por unos principios bíblicos que, aunque muchas veces no se reconocen, están ahí. Y empezaron con el Evangelio. Ya se ven en el Nuevo Testamento, como Pablo escribe a Onésimo, le dice, trata a tu esclavo como a un hermano. Eso revoluciona. Si tú tratas a un siervo como un hermano en la fe y él igual, o sea, dice, porque tú eres siervo de Cristo, tienes a quien dar, eso revoluciona las relaciones sociales. Tú piensa en lo que Dios te ha hecho a ti. Piensa en el sentido que ha dado a tu vida.
Piensa de dónde te ha sacado. Piensa cómo ha curado tus heridas. Piensa la paz que te ha dado, el sentido que tiene tu vida, la seguridad que tú tienes en el conocimiento de un Dios grande, bueno. Un Dios que dice, yo nunca te abandonaré. Tú piensa en todo lo que has recibido del Señor. ¿Y te negarías a compartir eso con los que no lo tienen? ¿Serías capaz tú de quedarte con esa riqueza, con ese tesoro tan grande y ver a otros que se pierden y otros que sufren como tú? En tu momento de maltrato, en tu momento de pozo, de hundimiento, de destrucción, de abismo en tu vida, de donde Dios te sacó. ¿Y tú no quieres ofrecerles a otros la misma oportunidad? Es verdad que es una lucha. Es verdad que estamos luchando no contra seres humanos, carne y sangre, sino, como dice Pablo, contra poderes espirituales de maldad. Y nunca debemos desestimar el poder del enemigo. Y la manera como trabajan los corazones. Me decía Chisco, dice, es que yo voy a hablar con la gente. Bueno, él lo hacía de una manera muy graciosa. A mí me parecía, aunque él es muy serio hablando, ¿no? Te voy hablando con la gente y les veo tan seguros. Dice, yo no tengo tiempo para tomarme ni siquiera y sentarme en un café. Y yo veo que los cafés están llenos y yo sé que esa gente está en el paro. Yo a veces ofrezco trabajo a gente y no lo quieren, porque no quieren perder su paro. Dice, claro, este Estado pues da el paro, las ayudas, da esto, da el otro. Dice, la gente lo único que quiere es sobrevivir y está cómoda, está tranquila. Y tú le vas a hablar de Dios y no les interesa, porque creen que están bien, que eso supone un esfuerzo, que un cambio les requiere una energía que no están dispuestos a dar ni a desgastar. Decía, estoy frustrado porque tengo un montón de gente a la que estoy evangelizando y ninguno se me convierte. Todos tienen un corazón duro. Pero él me decía, ahora yo sé quién les ciega, yo sé quién les pone el corazón duro. Yo sé quién está intentando por todos los medios que mis palabras no lleguen a ellos. Hay una lucha por las vidas. El diablo quiere tu vida, quiere mi vida, quiere la vida de los demás. Él dice la palabra que es el príncipe de este mundo y tanto que quiere reinar y ser el príncipe, el primero. O sea que cuando nosotros estamos intentando en oración y acción de conseguir a alguien, es una lucha. No debemos subestimar los ataques del enemigo. Pero lo bueno de todo esto es que, como muy bien ha dicho mi hermano Jesús, no vamos solos. La guerra es de Dios y Él va por delante. Él nos pide que salgamos, Él nos pide que vayamos, Él nos pide que oremos por personas en concreto que queremos llevarle al Señor, pero es Él el que mueve los corazones. Tú tienes que confiar en Él, pedirle que Él toque a las personas, pedirle que Él prepare el terreno, que Él te dé las oportunidades. El otro día me hundí un poco en la miseria, porque fui a ver aquí al amigo Eduardo, que ya le han traído de Madrid aquí. Y mira por dónde. Lo primero que le oí decir en una frase completa fue un taco. Me cago en... Dijo toda la frase en un perfecto castellano, poco más pudo decir, porque lo demás eran... pero eso lo dijo clarísimo. Digo, anda, lo que ha aprendido. ¿Quién le ha puesto ese pensamiento? ¿Quién le ha puesto ese sentir contra Dios?
Es el enemigo. El enemigo sabe. El enemigo sabe que estamos orando por esa persona. Y ya le está vacunando contra el Evangelio. Voy a ver, en su tiempo me dijo la esposa que iban a venir. Todavía la propuesta está y un día de estos voy a decir, ¿me acompañáis a la reunión de oración? Vamos a ver, no sale mucho a la calle porque le da vergüenza el pobre. Pero lo que me llamó la atención es ese taco que lanzó tan claro. Y dije, Dios mío, ¿cómo poder llegar a Él para hacer que deje de soltar esos tacos y diga gloria a Dios, ¿no? Que aprenda con la misma fuerza. Hay un texto en Romanos que me llama la atención, es una cita del Antiguo Testamento, con esto quiero acabar. Romanos 10, 15, dice, cuán hermosos, bueno, no sé si el 15 o el 13, porque tengo aquí un revoltijo de textos, pero dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. El Señor está diciendo, ya en el Antiguo Testamento lo decía, benditos aquellos que están dispuestos. Y luego, pensando un poco, me di cuenta que entre las armas para atacar a Satanás está calzados los pies con el apresto del Evangelio, dice Efesios. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. Cuando tú proclamas el Evangelio y proclamas el reinado de Jesús, estás echando fuera las tinieblas, estás combatiendo a Satanás. Es un arma. Y Pablo en ese texto de Romanos 10 se queja en su razonamiento, que creo que lo hemos visto en otra ocasión, pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? O sea, está bien que todo el que invocar el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesús será salvo, pero ¿cómo lo van a invocar si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Pablo razona y dice, pero señores, pero que está en nuestras manos, que tenemos que hacer algo para que esa gente sepa. Es cierto que tenemos que orar. Los jueves en parte es eso. Los jueves es en parte que se nos quite a nosotros o el polvo que se nos ha acumulado o el brillo que se nos ha acumulado creyéndonos que nosotros ya o somos intocables o no podemos humillarnos y rebajarnos a salir a la calle. Algunos dicen, no, uy, que me ven mis vecinos. Oh, no, a mí me da vergüenza, voy a hacer el ridículo. Se van a reír de mí. ¿Qué voy a hacer yo al día siguiente cuando vaya por la calle? Y todo el mundo me mire. Este era el que estaba ahí, cantando, dando testimonio, hablando con un... ¡Qué vergüenza! El Señor lo dice claro. El que se avergüence de mí, ¿qué dice? Yo me avergonzaré de él. O sea, y hay gente que no crece porque no comparte. Porque no comparte. Como dijimos la última vez, están estancados. A lo mejor, incluso, como también dije, es más fácil hacer la obra social que hablar del Señor. Ahora, obras sociales hay muchas. Y muchos las pueden hacer mejor que nosotros. Pero hablar del Señor es la razón. Es la razón. Yo nunca quise que nos quedáramos con la obra social. La obra social es importante y forma parte de la compasión y del Evangelio hacia los perdidos y hacia los necesitados. Y debemos seguir, por supuesto que debemos seguir. Y de hecho, tenemos fruto digno de ese trabajo, de lo que se siembra, se recoge. Pero el Señor no nos envió a fundar obras sociales, nos envió a crear la iglesia de Jesucristo. La iglesia que Él edifica como arquitecto. La iglesia contra que
el diablo no podrá, o sea, la obra del diablo no prevalecerá por encima de la iglesia. Imposible. Las puertas del infierno no prevalecerán por la iglesia. El destino de la iglesia es permanecer y ser eterna. Y Dios seguirá actuando, con nosotros o sin nosotros. Os hablé de ese movimiento de rehabilitación, de avivamiento que hubo en Burgos, tremendo, del que nacimos nosotros también, muchos de nosotros y otros. Fue un tremendo mover de Dios. La cosa después decayó, pero la obra de Dios sigue. De una manera u otra, ya están las iglesias latinas que están viniendo con los inmigrantes y hay muchas formas y manifestaciones como Dios está obrando y nos va a sorprender el Señor. Una vez más, nos va a sorprender. Lo que yo me pregunto es, ¿qué le diremos nosotros cuando nos pida cuentas? Claro, no podemos compartir lo que no vivimos. Pero si una persona tiene fe y sabe lo grande y el poder de Dios, uno lo comparte, uno desborda. Uno no puede negar la convicción que tiene y el amor que tiene y lo que le ha cambiado la vida. Uno no puede ocultar su fe. Es imposible, por naturaleza. Porque la fe es desbordante, es contagiosa. Y si no fuera así, no hubiéramos nosotros conocido al Señor. Si no hubiera habido otros que hubieran tomado ese sentido y esa obligación. O sea, hermanos, debemos aprender a compartir nuestra fe. Debemos convencernos que esa es nuestra visión y nuestro destino y nuestra razón de ser. De muchas maneras. De todas las que el Señor, por su Espíritu Creador, nos dé a entender. Vamos a orar. Señor, gracias porque yo sé que no hablo a oídos sordos. Yo sé que muchas de las cosas que digo las podría decir mucha gente aquí hoy, pero te pido, Señor, que no nos hagas perder la visión de evangelización, de testimonio, de compartir todo lo bueno que tú nos has dado a través de Jesucristo, que no olvidemos de dónde tú nos has sacado. Y que saliendo de esa cueva de la perdición, tengamos la sabiduría de ir a aquellos que todavía están en esa cueva y decirles que hay luz, que hay vida. Y que dentro de un tiempo aquí, Señor, pues pueda haber personas aquí delante que den testimonio. Como este chico con Chisco que 20 años después vuelve diciendo, aquellas palabras que me dijiste han hecho su obra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.